Arrancamos entonces con la siguiente etapa. Tenemos en esta ocasión la participación de un gran amigo, al compañero Sergio Bello Vázquez, del estado de Tlaxcala, que es también parte del Comité Nacional y ha sido un compañero que ha colaborado con nosotros. Me voy a leer algo de su semblanza pedagógica. Él es licenciado en Educación Media en la especialidad de Matemáticas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Tiene un diplomado sobre desarrollo de habilidades docentes en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, concluyendo en la Universidad Autónoma de Madrid, España. Tiene una especialización de alto nivel para la profesionalización docente en las matemáticas de secundaria por el CIMBESTAT. Es coautor de 5 cuadernillos de pensamiento lógico-matemático de la Secretaría de Educación Pública en Tlaxcala. Es integrante del equipo de diseño del examen de Olimpiada Rioplatense 2015 en Buenos Aires, Argentina. Es presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de la Delegación Tlaxcala. Es fundador del Grupo Académico de Matemática Educativa de Tlaxcala, GAMET 2020. Es coordinador de Olimpiadas de Matemáticas en el estado de Tlaxcala. Es delegado de Olimpiadas Matemáticas de diferentes grupos nacionales donde participan alumnos del estado de Tlaxcala. Es tallerista en jornadas y congresos estatales, regionales y nacionales sobre la enseñanza de las matemáticas y actualmente es coordinador académico de la Escuela Secundaria Técnica número 4 de Chiautempam, turno vespertino en el estado de Tlaxcala. Bienvenido, maestro Sergio Bello Vázquez. Es el espacio de usted para que compartamos esas experiencias que estamos seguros serán de gran utilidad para nosotros. Adelante, maestro Sergio. Muchas gracias amigos de Chiapas, maestro Pedro, maestro Darío. Mi agradecimiento nuevamente al maestro Higinio por permitirnos este espacio, compartirlo. Los maestros del estado de Tlaxcala saben que sábado a sábado los convocamos cuando era de manera presencial, pues en presencial, y ahorita esporádicamente donde nos están invitando de manera virtual. Con todo gusto los atendemos y el día de hoy vamos a trabajar un tema que es sobre sucesiones, permítame compartir, aquí está, sucesiones figurativas y numéricas. Este es un tema muy importante porque dentro de esa parte que es la articulación de contenidos de educación básica, es algo que en el 2011 se propuso la articulación de contenidos, pero quizá no llegamos a concluirla. Entonces, el día de hoy lo que voy a mostrarles es cómo se articulan estos contenidos, cómo hay que llevarlos desde preescolar a todo lo que es la educación básica y desde luego el bachillerato. Entonces, ya en días anteriores, el maestro Mario Rivera habló sobre las sucesiones en preescolar. Hoy vamos a hablar sobre las sucesiones en primaria y voy a arrancar desde primer grado hasta sexto grado. Bien, como ya lo habíamos dicho, bueno, se había dicho, las sucesiones figurativas son aquellas en las que se emplean algunas figuras conocidas para los chiquillos de preescolar, en donde él tiene que ver el patrón que éstas se van llevando. Entonces, ya nos lo manejaban el maestro Mario. Ahí tenemos en la primera un plátano, una manzana, un plátano, una manzana, y el niño, los alumnos tendrán que decir qué es lo que continúa dentro de este patrón. Van graduándose los ejercicios de tal manera que se logra una línea ascendente, una ruta didáctica que le permite al alumno ir cimentando los conocimientos y dar pie para el siguiente nivel de conocimiento. Entonces, en el segundo ejemplo que se tiene, está naranja, piña y 2 plátanos. Naranja. Quizá algunos, y aquí es donde nos vamos a dar cuenta cómo va a haber chiquillos, alumnos de preescolar,
que van a mostrar sus habilidades con mayor rapidez y otros con menor rapidez. Entonces hay que estar preparados para atenderlos e irles dando pequeñas ayudas de tal manera que todos vayan logrando el aprendizaje esperado. Luego ya nos metemos a algo un tanto abstracto como son las figuras geométricas, que en un primer momento pudiéramos simple y sencillamente decir que se trata de un círculo, un cuadrado, y aquí el niño ver qué es lo que dice. Aquí es muy importante respetar su lenguaje. Muchas veces se empieza con el lenguaje coloquial y posteriormente, bueno, pues ya le damos pie a lo que es el lenguaje formal, pero eso ya es trabajo del maestro, realizar el trabajo formal. Este es otro ejemplo de una sucesión figurativa de igual grado de complejidad. Aquí lo que cambia, pues desde luego, es la forma en que se presenta. Es bien importante considerar y repetir, más que nada, reiterar que en preescolar el trabajo es pues, por decirlo así, el 90%, si no es que más, de material manipulativo es por excelencia, y poco a poco los niños van haciendo algunas conclusiones, algunas conjeturas. Y también es importante destacar que las habilidades matemáticas que se van desarrollando desde la temprana edad, pues la primera es la observación. El niño lo primero que hace es observar. Él observa y después ya vienen haciendo otro tipo de habilidades, mostrando otro tipo de habilidades, como es la clasificación, la seriación y eventualmente el conteo. ¿De acuerdo? Entonces, estos ejemplos son como preescolar. ¿A qué se refiere la seriación? Que es lo que vamos a ver en este momento. Bueno, pues es una serie que es una formación, una disposición en este caso, de objetos, de figuras que llevan un patrón. En este caso, en el ejemplo, estamos viendo círculo, triángulo, círculo, triángulo y así sucesivamente. En el otro, bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice el alumno, cómo lo identifique, pero también tiene la alternativa del color, entonces también puede utilizar el color. En cuanto a la clasificación, ya también en preescolar se tocó mucho este tema de la clasificación y bueno, un material, pueden usar cualquier material. No necesariamente, yo lo digo mucho en mis talleres, no necesariamente tiene que ser material marca ACME. Con cualquier cosa podemos hacer matemáticas. Lo importante es la consigna, que es clasificar. Entonces va a hacer clasificaciones de objetos que sean iguales o similares, ¿de acuerdo? Que tengan algunas características. Y ahora sí ya entramos a lo que es primaria. Miren, todos los ejemplos que voy a presentar son ejemplos extraídos de los libros oficiales, del libro de texto gratuito de Conalitec. Entonces, estos problemas o estas consignas que se van a presentar fueron tomadas de ahí. Fíjense que la estructura de estos libros, por allá del 2011, eran bastante bien estructurados en lo personal porque traían las tres fases, que era el rescate de los conocimientos previos, el desarrollo en sí de la consigna y posteriormente les dejaba un reto como para consolidar lo aprendido. Entonces, este es uno de los primeros que venía en el libro de primer grado. Están digitalizados, ya saben que Conalitec digitalizó todos los textos, desde los antiguos de donde venía la patria como portada hasta los actuales están digitalizados. Entonces, si ustedes buscan estos libros, pueden cortar estos ejercicios y ponérselos a los niños. Este, por ejemplo, es de primer grado, del primer bloque, es el contenido 4. Y bueno, empieza con cosas sencillas, lo que conozco. Es decir, aquí va a rescatar los conocimientos que el niño trae de preescolar. Y pues esto es lo que se veía en preescolar, por eso les presenté hace un ratito, bueno, las diapositivas anteriores. Puede ser que el alumno se vaya por la forma o por el color. Acuérdense que también la maestra Mayra ya trabajó con ustedes los bloques lógicos y bueno, tienen atributos. Entonces aquí puede ir amarillo, verde, rosa, amarillo, verde, rosa. Y pues ya identificó el patrón, ya identificó la sucesión de figuras. Entonces viene, Adrián elabora el siguiente diseño para tejer un mantel. ¿Qué figuras hay en el mantel de Adrián? ¿Sí? También viene la otra pregunta, permítanme mover acá. ¿Cómo se forma el diseño del mantel? Entonces, ¿cuál es la consigna aquí? Bueno, que el alumno observe, identifique
y dé nombre a las figuras. Entonces, en el momento en que el alumno da nombre a las figuras, pues en ese momento ya estamos acordando el lenguaje que vamos a utilizar, porque somos muy dados a confundir círculo con circunferencia. Entonces, desde temprana edad también es muy recomendable que nosotros vayamos manejando el lenguaje propio de la matemática para que de esa manera, pues los niños también vayan utilizándolo. Esta es otra consigna. Patricia aborda las siguientes figuras para un mantel. ¿Qué figuras observas en el mantel? Yo les voy a pedir que utilicen el chat para decirme qué figuras observan en el mantel. A ver, escríbanme por favor. Quiero ver qué respuestas me escriben. ¿Qué figuras ven en el mantel? Identifíquenlas. A ver, ya me están escribiendo. Vamos a ver. A ver, me están diciendo rombos, paralelogramos, trapecios, triángulos. Ok, bien. ¿Alguien identificó trapecios por un lado y trapezoides por otro lado? Porque eso es lo importante de todo esto, que también el maestro identifique las figuras, porque es muy común confundir el rombo con el cuadrado, dependiendo la posición que tenga. Para que nosotros podamos identificar las figuras, gracias por su participación, para que nosotros podamos identificar la figura debemos tener muy en cuenta lo que son las características de cada uno. Entonces sí, efectivamente, aquí nos están hablando de de lo que es aquí con el cursor lo voy a mostrar, son triángulos y son equiláteros, ¿de acuerdo? Luego, si juntamos estos dos triángulos equiláteros, estamos formando un rombo. ¿Por qué? Porque tiene los lados iguales. Y si nosotros agregamos este otro triángulo, los tres triángulos azules nos forman un trapecio y por otro lado los tres triángulos rosas nos forman otro trapecio. Pero si formo los tres triángulos azules y le agrego este rosa, entonces estoy formando un trapezoide. Entonces, el trapecio está formado por dos triángulos de esta manera y el trapezoide tiene cuatro triángulos, que son los tres azules más este color rosa. ¿Cuál es la diferencia entre el trapecio y el trapezoide? Bueno, pues que el trapecio, igual que el cuadrado, tiene sus lados iguales. La diferencia son sus ángulos, dos agudos y dos obtusos. Y mientras que el trapezoide tiene dos lados iguales, los lados opuestos iguales de un tamaño, y los otros dos iguales también de otro tamaño. Bien, entonces ahí vamos identificando esas partes. Es importante, aquí hay que, como decía Tony, ya saben que me voy por otro lado. Y sí es cierto, ¿por qué? Porque hay que aprovechar cualquier consigna para sacar toda la matemática que haya. Aquí al margen de que nuestro objetivo es las sucesiones, bueno, aprovecho este ejemplo para identificar las figuras. ¿Por qué? Porque quiero consolidar e ir construyendo esos conocimientos de los chicos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué figuras observas en el mantel? Ya lo dijimos. Describe el bordado del mantel. Bueno, pues ya lo fuimos describiendo. Aquí sigue la consigna, otra consigna. En parejas observen y contesten. El bordado se realizó con varias figuras que tienen la misma forma. ¿Cuántas formas se identifican? Nuevamente nos vamos al chat. Díganme cuántas y cuáles formas identifican. Los leo. ¿Cuántas figuras ven ahí en el diseño que ya está en el patrón? ¿No me han escrito nada o no lo veo, pero no han escrito algo? Estoy hablando de acá arriba, ¿sí? Ok. Círculos y cuadrados. Muy bien. Círculos, cuadrados y rombos. Bien, esa era una de las respuestas que esperaba. 4 figuras, cuadrados y círculos, 2 cuadrados grandes verdes. Ajá. ¿Qué otro? Ok.
Triángulos, exactamente. También esperaba esa otra respuesta. Muy bien. Ok, con eso. Muchas gracias, maestras, maestros. Bien, efectivamente, hay quienes vieron que el verde que está en el fondo pudiera ser un cuadrado, pero también pudieron ver que pueden ser 4 triángulos aquí, ¿de acuerdo? Lo que sí dieron por un hecho es que el morado definitivamente era un cuadrado y encima del cuadrado estaba un círculo, o está un círculo rosa. Me preocupa el rombo porque el rombo sí es eh, otra cosa, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, ahorita voy a cambiar pantalla porque quiero que veamos, que hagamos algo, bueno, que vean que hago algo para reafirmar una duda que está surgiendo en este momento. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Voy a dejar de compartir esta pantalla para que vean otra pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítanme. Aquí va. Bueno, a ver. Aquí tengo, era una hoja tamaño carta, y ya la corté y tengo un cuadrado. Entonces, cuando yo presento esto así, me dicen que es un cuadrado. Pero cuando yo lo pongo en otra posición, me dicen, pues eso ya es un rombo. Entonces, solemos confundir el cuadrado con el rombo, ¿sí? El cuadrado, o sea, estando así, me dicen, es un cuadrado. Me dicen, es un cuadrado. Y cuando yo lo cambio, dicen, es un rombo. Y lo dicen porque ven, por ejemplo, este doblez que se hizo, dicen, no, pues esa es la diagonal. Y sí, podemos pintarla, pero dense cuenta que lo único que estoy haciendo es girándolo, no está cambiando ninguna propiedad. Entonces, esto va a ser un cuadrado en cualquier posición, ¿sí? En cualquier posición que lo pongamos. ¿Cuál es la diferencia? Como ahí me están diciendo, van a ser sus ángulos. Si esto quisiera que fuera, si fuera flexible y quisiera que fuera un rombo, tendría que estirarlo de las esquinas opuestas, de los ángulos opuestos, para que estos se hicieran agudos y estos obtusos, y entonces sí ya podría tener un rombo, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería una pequeña diferencia entre lo que viene siendo un cuadrado de un rombo. Bien, vamos a continuar. Bien, entonces las respuestas, pues, pudieron haber sido, bueno, 3 figuras. ¿Cuáles son? Una posible respuesta sería que son un cuadrado verde, un cuadrado morado y un círculo azul. O bien pudieron haber dicho que son 4 triángulos verdes, un cuadrado morado y un círculo azul. Finalmente, bueno, pues estamos identificándolos de manera correcta en distinta posición. Bien, y ahí tenemos una definición. Un patrón es una serie de objetos o figuras que siguen un orden o una regla. Por ejemplo, y ahí tenemos ese dibujito. Bien, seguimos con lo que conozco, pero fíjense que aquí estoy en primer grado. Aquí ya estoy en segundo grado, cuarto bloque. Es decir, estamos por ahí de marzo. Nuevamente se vuelve a rescatar los conocimientos previos de preescolar y lo que empecé a ver en primer año. Nuevamente viene a rescatarse esa parte y ahí ya nos dan una definición. ¿Por qué? Porque los términos van también evolucionando. Hablábamos de una seriación, de una serie, de un patrón. Ahorita ya en segundo año, casi a finales de segundo año, ya empezamos a poner el término de sucesión. ¿Qué es una sucesión? Y dense cuenta que es lo mismo, ¿sí? Una sucesión de figuras compuestas se compone por un patrón, el cual se forma con varios términos que siguen un orden. Ahorita lo vamos a definir perfectamente bien. Por ejemplo, ahí en la parte del ejercicio dice, de la siguiente sucesión, colorea de azul los triángulos y de amarillo los cuadrados. Siguen identificando figuras, pero además nos dicen cómo cambia su posición de los triángulos.
Bueno, aquí ya vamos a manejar algo de lateralidad, como es arriba, a la izquierda, abajo, a la derecha, ¿sí? Entonces ya va a utilizar un poco ahí la lateralidad. Bueno, digamos que viene siendo así como que la introducción a lo que vienen siendo las sucesiones figurativas. Aquí ya entramos de lleno a lo que son las sucesiones figurativas, pero a diferencia de estas, en las que faltaba un elemento, aquí ya nos ponen más elementos faltantes. ¿Y qué es lo único que tiene que hacer el niño? Seguir el patrón. Por ejemplo, en la primera, vamos a decir corazón, flechas, rayo, corazón, flechas, rayo, y bueno, hasta con los ojos cerrados nada más aprende la cancioncita, pero ya podríamos empezarle a hacer algunas preguntas que lo lleven a una conjetura, a una respuesta tipo hipótesis que después la tendría que probar, ¿de acuerdo? Bien. Luego viene esta parte, pero antes de esa parte vamos a trabajar lo siguiente, ¿de acuerdo? Permítanme. Vamos a dejar de compartir pantalla de allá y nos vamos acá. Bien, vamos a ver. Es importante tener a la mano distintos materiales para poder trabajar con los chicos. Bien, por ejemplo, ya vimos la parte teórica, qué es lo que podemos ir haciendo para trabajar con nuestros niños, las sucesiones figurativas. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con ellas. Por ejemplo, regresamos a primer año. Podemos empezar a hacer sucesiones de esta manera. Por ejemplo, puedo poner un cubo azul, un rojo, un amarillo. Un azul, un rojo, un amarillo y otro azul. Ahí termino. Entonces, aquí estoy iniciando. Azul, rojo, amarillo. Azul, rojo, amarillo, azul. Y entonces, decirle, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubos de colores diferentes. Se repiten algunos. Entonces, empezarle a hacer al niño la pregunta, ¿qué cubo sigue? ¿Y qué cubo sigue? Sin ponerlo. De tal manera que él ya está haciendo la observación y está haciendo una conjetura. Este mismo ejercicio yo lo puedo hacer con los niños de segundo. Por ejemplo, a un niño de segundo podría hacer esto, quitarle esto sin nada más dejarle azul, rojo, amarillo, azul. Y preguntarle, ¿de qué color será el cubo número 7? Entonces él tendrá que buscar una estrategia de cómo hacerlo. Ya no le voy a dar más cubos, simple y sencillamente decir, no, con eso ya no tengo más cubos, mira, ya se acabaron. ¿Qué color sigue? ¿De qué color será, perdón, el cubo número 7? Entonces él ya tendrá que hacer la abstracción y considerar que seguir este patrón de azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul. Entonces ya me diría qué color es y después probar esa conjetura. A un alumno de tercer año, yo le preguntaría, e incluso podría ser el mismo de segundo, tercer año, empezar a escalar de qué color es el cubo número 15, de qué color es el cubo número 17, y así me voy subiendo de tal manera que a un niño de quinto, sexto grado, le puedo preguntar sin lugar a dudas de qué color es el número 2021. Entonces, si a un niño yo le preguntara de qué color es el número el cubo número que está en el lugar número 17, bueno, pues entonces tendría que buscar la manera de hacerlo sin colocar los demás cubos, porque generalmente lo que hacemos es que, aunque sea el lugar número 9, 10, lo que hacemos es dibujar, lo que hacemos es poner los demás, y no, ya hay que empezar a hacer conjeturas. Entonces, el niño tiene que pensar alguna forma, alguna estrategia, y entonces puede decir rojo, azul, amarillo, perdón, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo, azul, rojo, amarillo. Él tendrá que darse cuenta que este patrón se va a repetir cualquier cantidad de veces. Entonces, para comprobar esa conjetura, bueno, pues sí, tendría que hacerlo así. Azul,
rojo, este no es rojo, azul, rojo, amarillo. Y después tendría que buscar otro otro más, azul, rojo, amarillo. Y entonces aquí se va a dar cuenta que lleva 3, 6, 9. Ya los tengo dispuestos de otra manera. 3, 6, 9. Por consiguiente, si la primera es 3, 6, 9, 12, 15, 18, ya se pasó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta 15 tengo esto. Entonces quiere decir que este será el 16 y este será el número 17. ¿Sí? Pero esas conclusiones es necesario que alentemos al niño a buscarlas, a utilizarlas y a considerarlas como una forma de lograr tener esos, ¿cómo se llama? Estos patrones de esta manera, ¿de acuerdo? De esa misma manera, si el niño desde temprana edad empieza a hacer este tipo de cosas, entonces cuando llegue más adelante, bueno, pues le puedo preguntar a un niño de qué número es el cubo número 143, ¿sí? Entonces, bueno, alguien me puede decir, pues se va a aventar todo esto. No, simple y sencillamente ya va a tener que buscar otros medios. Por ejemplo, con esto mismo, yo puedo determinar de qué color es el cubo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo me doy dando cuenta, aquí es 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. ¿Y qué estoy haciendo? Pues no es otra cosa más que las tablas de multiplicar, ¿sí? Entonces, hay que considerar esa parte también, que las tablas de multiplicar no son otra cosa, bueno, lo decimos mucho, mucho, que las tablas de multiplicar son una suma abreviada. Entonces, trabajémoslo de esa manera. Entonces, por ejemplo, si yo quiero, estoy partiendo de la sucesión, pero ahora para no confundirlo, uso un solo color. A ver, ahí tengo 3 y me va a dar lo mismo, 3. ¿Y ahora cuánto tengo? 6. ¿Y ahora cuánto tengo? 9. Otros 3, 12. Otros 3, 15. Otros 3, 18. Y así me voy. Entonces, lo hemos manejado así, ¿no? Una vez 3, aquí, hasta acá llevo 2 veces 3, hasta acá 3 veces 3, 4 veces 3, 5 veces 3, 6 veces 3. ¿Cuántos tengo? 3, 6, 9, 12, 15, 18 y así me puedo ir. Entonces, ¿de dónde parte todo eso o para qué me va a servir todo eso? Bueno, pues número uno, debo vincular lo que son las sucesiones figurativas con las tablas de multiplicar. Acuérdense que en segundo grado se ve la llamada suma iterada, que es un sumando repetido cualquier cantidad de veces. Entonces, aquí la cantidad de veces que tengo, pues es 3 más 3 más 3 más 3 más 3 más 3 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, voy a tomar nada más estos. Esto es 4 veces 3. Posteriormente le voy a decir que es 4 por 3. Y también voy a utilizar esta simbología, 4 por 3, y en todas el resultado va a ser 12. Y si el niño va sumando de 3 en 3, pues se va a llegar a esa parte. También muy recomendable para este tipo de aprovechar las sucesiones, como lo hemos hecho así, nuestra sucesión original era azul, rojo, amarillo, bueno, el orden que sea, ¿sí? Que esto viene siendo así, 3, 6, 9, 12, etcétera. Bueno, también aprovecharlo para las tablas de multiplicar. Y practicar el conteo ascendente y descendente. Es muy importante para las sucesiones trabajar esta parte del conteo ascendente y descendente. Por ejemplo, les dicen a los niños, a ver, vamos a contar de 3 en 3, empezando del 0, ¿sí? Entonces, empiezan con
A ver, yo digo 3, pero para que sea interactivo, digo, ahorita no se puede hacer porque estamos encerrados, pero el día que lo puedan hacer, por favor, las matemáticas no son de 4 paredes, las matemáticas hay que salir y aprovechar en los espacios, lo que es la cancha de básquetbol, lo que es la cancha de fútbol, lo que sea. Bueno, necesitamos un espacio abierto y un balón, ¿sí? El balón es suave, la pelota es dura, ¿sí? Entonces necesitamos un balón y les decimos, a ver, vamos a contar de 3 en 3. Yo empiezo y desde donde yo empiezo, el que yo le lance el balón va a sumarle al número que yo diga 3. Entonces yo tengo el balón y digo 3 y se lo aviento a alguien. Y el que lo cacha, como ya dijimos que vamos a sumarle 3, entonces al número, si yo dije 3, a mi número le va a sumar 3. Entonces él tendrá que decir 6. Se lo lanza a otro chico, 9. Lo lanzan y entonces van a salir estos resultados de la tabla de multiplicar. Luego, si yo multiplico, les digo, a ver, vamos a contar de 3 en 3, empezando del 10. El 10 no está en las tablas de multiplicar, pero me va a servir para las sucesiones futuras. Entonces es mejor aprovecharlo. Y empezamos a contar, a hacer el conteo ascendente de 3 en 3, empezando del 10. Entonces yo tomo el balón y se lo aviento a alguien y digo 10. Y al que se lo aviente va a decir 13, 16, 19, 22 y así sucesivamente. Lo mismo hacer ese ejercicio con el descendente, el conteo descendente. Vamos a contar de 2 en 2, empezando del 36. Y entonces yo digo 36 y lanzo el balón y el otro va a decir 34 y lo lanza y nos vamos con 32, 30, 28, etcétera, etcétera. Ese es un primer nivel. El otro es cuando empezamos de un número, en este caso, como es restar 2 de un número impar. A ver, vamos a restar de 2 en 2, empezando del 21 y pues los niños tienen que ir pensando porque no saben a quién le va a tocar el balón y bueno, empiezan 21, 19, 17, 15, 13 y son ejercicios que le van a ayudar mucho al alumno a agilizar lo que es el cálculo mental, ¿de acuerdo? Pero mi objetivo, aparte de hacer su mente ágil, hacerlos que piensen rápido, es que vayamos sembrando cosas para cuando veamos las sucesiones un poco más complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, de esta parte. Bien, entonces, ¿qué pasa si a un niño les decía del 143? Ya por aquí me está contestando el maestro Raúl. El 143 se puede hacer lo siguiente, para que sea divisible entre 3, sería el más cercano, el 141, y sobran 2. Bueno, ok, nos está describiendo algo y sí, no está lejos de lo que es. Sí, para el 143, pues lo más recomendable es dividir 143 por 3, ¿sí? Y aquí sería 3 por 4, 12 y 2, 14, 23, 7 por 3, 21 y me sobran 2. ¿Qué significa eso? Que tengo 47 veces el 3. ¿Y cuánto es 47 veces el 3? 7 por 3, 21. 3 por 4, 12, 14. Son 141. Ahí nos lo describe el profe Roque. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en este orden de los cubos, azul, rojo, amarillo. Entonces, fíjense, aquí este cubo lo voy a poner aquí. Este va a ser el cubo 141. Este va a ser el 140 y este va a ser el 139. Es decir, hacia acá, hacia atrás, están todos los conjuntos de 3 que ya más adelante en secundaria y en bachillerato, o al menos en lo que es olimpiada, se trabaja lo que es la aritmética modular. Entonces, este es un módulo de 3. Si este es un módulo 3, entonces aquí hay 47 módulos o 47 términos que igual es exactamente igual. Entonces, 139, 140, 141. Pero me sobran 2. Entonces el siguiente va a ser 141, 142, 143. ¿Sí? Lo tengo en otro arreglo, perdón maestro, que me respondió, pero la idea principal pues es esta, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera yo
puedo ya determinar el valor de cualquier término que tengamos en esta parte. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Seguimos con la presentación. ¿Dónde está? Creo que la dejé de correr. Ok, bien. Aquí estamos. Bueno, vean, por ejemplo, esta es de segundo grado, de segundo bloque. Aquí ya estamos en la parte de lo que son las sucesiones numéricas. Una sucesión numérica, bueno, pues está determinada por números, desde luego. Pero miren, por ejemplo, esta es muy peculiar. ¿Por qué razón? Porque empieza con un 7, todos convergen a donde está un 7, y ahí las crayolitas estas pues nos van diciendo. Entonces, lo que dijimos, el alumno aquí tiene que ser, tiene que observar, esa es la primera habilidad y nunca debe perderla. Una cosa es mirar y otra cosa es observar. Mirar es, ah, sí, ya lo vi, ya me voy. Y observar es, a ver, ¿cómo está esto? Y ya lo empieza a analizar. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con esta parte, la de 7-10. Para este tipo de sucesiones, tenemos que ver, todas, si se dan cuenta, tienen el primer, está el 7 y aquí está el 10 en la moradita, el 17 en la amarilla, el 8 en la azul, el 27 en la naranja y en la rosa está el 12. Entonces, vamos a empezar con la morada. 7 y me da el 10, es decir, aquí entra algo que manejó mucho el doctor Tenoch Cedillo Ábalos. Yo tuve el gusto de estar con él piloteando un proyecto que se llamó Enseñanza de las Matemáticas Apoyados con Tecnología, EMAT. Él es el creador de ese concepto. Entonces, él tenía un concepto, me gustaba mucho, que decía, bueno, déjenme pasarlo, 7, 10, 13, para mostrarles aquí en el pizarrón, bueno, en el visualizador. Bien, por ejemplo, esto es lo que tiene. Entonces, el doctor Tenoch Cedillo tenía el concepto de la máquina transformadora de números. Entonces, él hacía esta analogía, ¿sí? Y decía, aquí tengo los números de entrada. Hagan de cuenta como si fuera un molino, ¿verdad? Una máquina en donde aquí vas a echar los números y por aquí va a ser los números de salida. Entonces, por ejemplo, lo que hacía era, decía, a ver, metí el 7 y me salió un 10, ¿sí? Y después me salió un 13, ¿sí? Y después me salió un 16, y después me salió un 19. Entonces, ¿qué es lo que le estoy haciendo al número para que se transforme de esa manera? Ah, bueno, pues entonces decían, a ver, al 7 para que te dé un 10, pues sin lugar a dudas le sumaste un 3. Y al 10 para que te dé pues un 13. Y luego, pues ya nos vamos, 13 más 3, 16, 16 más, 9, más 3, 19, más 3, 22, y así sucesivamente. Entonces, aquí el alumno tiene que resolver una, darse cuenta cómo funciona y pues entonces ya se va. Y dice, ah, pues la más facilita es el 8. 7 más 1, 8. 8 más 1, 9. 9 más 1, 10. 10 más 1, 11 y así nos vamos. Esto es válido, aunque no es lo que yo pretendo con esta parte de las sucesiones. Entonces, después de ahí, pues voy, 7 me da el 27 y digo, ah, caray, se fue mucho. Ah, pero subió 20, entonces 27, digo 27, 47, 67, 87, 107. Y así me voy, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Aquí ya vienen las sucesiones ascendentes y descendentes, pero no es lo que pretendo ver. Aquí viene otra presentación también de segundo grado de cómo se hacen las sucesiones, presentarlo. Miren, generalmente los alumnos de los primeros grados somos muy dados a presentarles las cosas bonitas. Lo preocupante es cuando ya empezamos a ponerles cosas un poco complicadas, como en este caso. Vean,
Ahí tenemos esa imagen en donde nos da estos puntos y pues nosotros tenemos que determinar cómo sale todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es analizarla para ver qué es lo que podemos hacer con ella. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo en este caso que dibujemos los puntos, los siguientes términos. ¿De acuerdo? Vamos a ver. En este caso vamos a demostrarla. ¿De acuerdo? Si recordamos la primera figura, era esta. ¿Sí? ¿Cuántos son? 4. Entonces, podemos ir haciendo nuestras anotaciones. El lugar, aquí vamos a poner número de lugar, número de elementos. ¿De acuerdo? El número de lugar es 1 y número de elementos son 4. El lugar número 2, si ustedes recuerdan, es de esta manera. Ahí está. Entonces, el lugar número 2 tiene 8 elementos. Y el lugar número 3, lo voy a poner, a ver si alcanza. Tiene los de la anterior, siguiendo el patrón que nos pusieron hace un momento en la diapositiva anterior. Ahí está. Más estos otros. ¿De acuerdo? Entonces hacemos nuestro registro. La figura número 3 tiene 12 elementos. Y entonces, pues la siguiente, lógicamente le vamos a poner 4 acá. Y ya tendríamos 16. Entonces, de una vez la apunto. 4 me da 16. Y entonces digo, ya me di cuenta. Aquí van de 4 en 4, ¿cierto? Van de 4 a 4. Pero generalmente nos quedamos hasta acá y ya le damos por cerrado el capítulo. Y no, vamos a aprovechar esto para empezar a llevar al alumno a la deducción de cuántos habrá en la figura 35, en la figura 123, en la figura 449, y de así nos vamos hasta la 2021. O sea, obviamente esto, vuelvo a repetir, no es para los de quinto. Esta parte es, perdón, para los de segundo hasta acá. Y este mismo ejercicio, eso para mí sería muy importante y es muy recomendable que este ejercicio lo desarrollemos desde donde lo estoy llevando, desde primero hasta sexto. Entonces, aquí ya voy evolucionando al pedirles más cosas. ¿En dónde voy a empezar a trabajar la deducción de la fórmula? Pues a partir de cuarto grado, fórmulas sencillas. En quinto grado se ven las sucesiones con progresión aritmética y geométrica, que muchas veces los maestros lo saltamos porque pensamos que la sucesión geométrica ya la cumplimos, porque, pues no te acuerdas que trabajamos el rombo, el círculo, el cuadrado, el triángulo, ya lo trabajamos, es la geométrica. No, esa es figurativa. ¿Sí? Esa es una sucesión figurativa. ¿Por qué? Porque usamos figuritas. Sí, pero son de geometría. No. Acuérdate que usamos el rayo, el oso, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier cosa. No. La sucesión con progresión geométrica es otra cosa. Y la sucesión con progresión aritmética es otra. Y ahorita, pues, lo único que vamos a hacer son sucesiones aritméticas. Aunque en quinto grado ya se pide trabajar las sucesiones con progresión aritmética. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Bueno, el haber manipulado los botones como los teníamos me permite hacer cosas como las siguientes. Por ejemplo, vamos a hacerlo en otra hoja. Por ejemplo, número de figura, perdón, número de lugar y número de figura. Por ejemplo, en el lugar 1 había 4 botones. En la figura 2 había 8 botones, pero yo lo fui haciendo a propósito. Había 4
que era el anterior, más 4 que agregué. En la figura 3 había los del anterior, es decir, 4 más 4, y yo le agregué 4. Voy a ponerles un guión rojo a lo que voy agregando. La figura 4 fueron los anteriores, que fue 4 más 4 más 4, más los que acabo de agregar, que son estos 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, para las 5, oye, y pues si me estás diciendo que hasta la 35 así me la voy a pasar, no, no se trata de eso. Lo que vas a hacer ahora es simplificar. ¿Cómo? Usando la suma iterada. Por ejemplo, aquí voy a considerar nada más estos. ¿Por qué? Porque lo que subrayé de rojo es lo que he ido aumentando. Entonces, hay cosas que este 4 que empecé a poner desde acá, no cambia, no va a cambiar. Entonces, aquí puedo decir, esta parte la puedo escribir como 3 veces 4 más 4, ¿sí? 3 por 4, 12. Más 4, 16, lo que es 1, 2, 3, 4 por 4, 16. Ah, pues sí, está bien. Entonces, aquí, ya usando esta fórmula simplificada, me quedaría 4 veces 4 más 4. Y este es el que estoy conservando. Y al final de cuentas, pues me va a dar un 20. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el 6? Pues va a ser 5 veces 4 más 4. Igual. Y entonces, ¿cuántos botones voy a utilizar en la figura que va en el lugar número 6? Pues 5 por 4, 20, más 4, voy a usar 24. Ah, pero me pedías la 35. Ok. En la figura 35, ¿qué es lo que voy a hacer? En la figura 35, pues van a ser 34 veces el 4 más 4. ¿Sí? Y ese va a ser la cantidad de botones que voy a tener. Ajá, y si yo te pido, esto ya es para sacar la fórmula, el enésimo término, pues para el enésimo término va a ser n menos 1 por 4 más 4. Y entonces desarrollo esto por propiedad distributiva y va a ser 4n menos 4 más 4. ¿Sí? Y entonces, aquí voy a simplificar. 4 menos 4, pues me da 0 y solamente me queda 4n. Entonces, quiere decir que este 4n que acaba de salir acá, ¿sí? Es lo que me representa la tabla del 4. ¿Por qué? Porque n representa el orden representa el número que yo tengo acá. Por ejemplo, 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. ¿Sí? Entonces, de esa manera es como hay que ir analizando cada uno de las sucesiones figurativas para dar paso a la sucesión numérica y llegar a una generalización. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tiempo es tremendo. Este curso lo arranco desde preescolar hasta bachillerato. Tiene una duración aproximadamente de 3 horas, con muchos ejemplos y los vamos desmenuzando. Y bueno, lo hacemos en formato Zoom para videoconferencia para la interacción muy importante con ustedes. Pues los leo, sí estuvieron haciendo sus conjeturas muy importantes. Y bueno, pues comentarles que aquí en el estado de Tlaxcala atendemos a las escuelas que nos lo solicitan para darles cursos a sus escuelas, a sus zonas o sectores. El día 21 vamos a atender una zona escolar del maestro Juventino. Cruz Blancas ya nos invitó. Y en fin, ahí andamos haciendo cosas, estamos a la orden y como siempre, apoyando todas las actividades porque tenemos la playera, miren, bien puesta de la NPM. Y pues maestro Pedro Anselmo, maestro Darío, maestro Higinio, pues muchísimas gracias
Estamos a la orden. Gracias, maestro Sergio, por su valiosa aportación. Desde luego, le reconocemos ese esfuerzo y esa dedicación que siempre ha demostrado en nuestra organización y la disposición para compartir siempre los saberes que nos han servido mucho. Gracias. Pues creo que la parte final, desde luego, reconocemos ese esfuerzo y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, obviamente en reconocimiento a esa participación tan acertada, le extiende una constancia que dice: Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia al Sergio Bello Vázquez por haber impartido el curso Sucesiones Numéricas y Figurativas con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo a la enseñanza de la aritmética. Ciudad de México, 16 de enero de 2021, firmado por el maestro Eugenio Barrón Rodríguez, nuestro presidente del Comité Nacional. Nuestro reconocimiento a usted, maestro Sergio, y pues con la disposición de siempre, que ojalá y continuemos colaborando para fortalecer esta parte académica tan importante de nuestra asociación. Gracias a todos los participantes también. Esperamos que haya sido de mucho provecho el espacio de compartir con el maestro Sergio estos conocimientos tan importantes que son parte del quehacer cotidiano en nuestras aulas. Gracias, compañeros, y continuamos adelante. En esta... Gracias, hasta luego. Muchas gracias, maestro Sergio. Gracias a usted, maestro. Bien. Pasamos a un receso, maestro. Sí, ¿ya nos toca receso nuevamente? Sí. Bueno, entonces abrimos un espacio de descanso de 5 minutos, compañeros, a partir de este momento, para que tomemos un respiro, estiremos nuestras piernas para poder entrar de lleno a la siguiente hora de trabajo que está por arrancar. Gracias, compañeros. Abrimos un pequeño receso de 5 minutos.